Entonces hoy día comenzamos, buenos días con todos los asistentes, hoy día comenzamos el cuarto módulo, la cuarta sesión, donde vamos a tocar un tema que es el tema que es el foro sindical. Este, este instituto, porque es un instituto dentro del derecho colectivo del trabajo, es un instituto de protección, es un elemento de protección reforzada que ahora vamos a describirlo. Para poder evaluar Para poder evaluar a quiénes se le da, tenemos que recordar, en primer lugar, de que el fuero sindical nace dentro del derecho colectivo del trabajo. Teniendo en cuenta que nace dentro del derecho colectivo del trabajo, hay que detallar dos cosas. Primero, tenemos que hacer un recordaris de lo que es la libertad sindical. Como sabemos, y ya lo hemos explicado en sesiones pasadas, la libertad sindical es un derecho, a la vez es una acción y es una ejecución. Es decir, de la libertad sindical se desprenden tres cosas. La libertad sindical se entiende como aquel derecho que tienen eh, los trabajadores afiliados a un sindicato, los dirigentes que forman parte del sindicato, es decir, todo un grupo colectivo para ejercer cierto tipo de acciones y prohibiciones también. Entonces podemos conjugar y decir que la libertad sindical, en primer lugar, es un derecho y engloba muchos derechos, los cuales hemos nombrado, no solamente los que considera la OIT, sino también aquellos derechos los cuales reconoce nuestra norma interna y la jurisprudencia. A su vez podemos decir que la libertad sindical es una acción. ¿Por qué? Porque si tú tienes derechos pero no los accionas, entonces es un derecho que queda en lo abstracto, ¿no? Entonces, si es un derecho, también es una acción. Una acción que genera dentro del ejercicio de la libertad sindical algunos conceptos, los cuales son propios de la misma, que puede ser refiriéndonos a, eh, a los derechos individuales negativos y a los derechos individuales positivos. Lo mismo para los derechos colectivos positivos y los derechos colectivos negativos, que los hemos explicado en sesiones anteriores. Estos se desprenden entonces y conjugan lo que es la libertad sindical como acción. A su vez, teniendo a la libertad sindical como derechos, como acción, también tenemos que señalar que la libertad sindical tiene otra vertiente que la podemos llamar como ejecución. ¿Por qué? Porque al tener derechos y accionarlos, vamos a ejecutar una serie de tareas. Esta serie de derechos se desprenden de la misma naturaleza de la condición de grupo de trabajadores de los cuales está ejercitando y está buscando la ejecución de diversos mecanismos que en algunos casos pueden ser positivos y en otros negativos. Positivos como, por ejemplo, la inscripción en el registro ante la autoridad de trabajo. Negativos como los que se desprenden de la expulsión, la disolución y, y la resolución de un sindicato, ¿no? Hay muchas acciones que se derivan de la ejecución, pero principalmente nos referimos a aquellas que tienen que ver con el ejercicio del derecho colectivo, como por ejemplo la huelga, como por ejemplo la negociación colectiva, el traspaso del pliego de reclamos, la confrontación de posiciones que existe, inclusive hasta el arbitraje. Entonces, la libertad sindical, recordando, comprende derechos, comprende acciones y comprende una ejecución. Estos tres, de manera conjunta, dan a lo que se conoce hoy en día como, o permite, mejor dicho, cumplir los fines para los cuales ha sido creado un sindicato, reconociendo los derechos, accionándolos y ejecutándolos. ¿Esto por qué se da? La libertad sindical se da y el derecho colectivo del trabajo en sí mismo se genera porque existe un desequilibrio que ya es sabido entre empresa y trabajador o trabajadores. Entonces, la libertad sindical dentro del derecho colectivo del trabajo implica esa primera garantía, ese primer escudo que tienen todos los que forman un sindicato, tanto las cabezas, los órganos, como los integrantes, los afiliados. Es decir, esta libertad sindical es la primera garantía de ejercicio que tienen los pertenecientes a un sindicato. Es la primera.
En esta nace y toma forma y sentido el fuero sindical. De esta libertad sindical, como ya hemos dicho, se emprenden múltiples derechos. Sin embargo, dentro de uno de estos derechos, como instituto propio, a pesar de estar contenido dentro del mismo, se genera el fuero sindical. Y el fuero sindical, como ya se sabe, es una garantía, es un derecho y también es una prohibición. ¿Garantía por qué? Porque es una garantía frente al Estado y frente al empleador. Y lo vamos a explicar posteriormente. Vale decir de que dentro del ejercicio del fuero sindical estamos accionando y hablando directamente de lo que es la libertad y la acción sindical. Cuando nos referimos a la libertad y la acción sindical, debemos señalar que estamos hablando de la libertad sindical o el derecho de sindicalización, ¿no? El cual está contenido dentro del decreto ley 25593. La libertad sindical entonces es este derecho en tanto que es una acción y es la ejecución de esta misma. Cuando nos referimos, y es necesario citar la normativa interna, debemos directamente vincularnos a lo que indica el artículo 30 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y también el artículo 31 de, de la misma ley, los cuales amparan y detallan lo que es el fuero sindical. ¿Y quiénes están amparados? Si nos referimos a la norma, el artículo 30 dice, el fuero sindical garantiza a determinados trabajadores el no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación. No es exigible el requisito de aceptación del trabajador cuando su traslado no le impida desempeñar el cargo de dirigente sindical. Es decir, inicialmente, como señalaba, tenemos la libertad sindical, de la cual se deriva una protección a todos los que forman parte, sea en una acción positiva o negativa, individual o colectiva, de una comunidad colectiva, de un gremio, de un sindicato. Pero existe el fuero sindical, el cual está contenido en el artículo 30 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el cual genera una doble protección, pero para determinado tipo de trabajadores. En este caso, los trabajadores que comprenden la libertad sindical, que les atiende, los protege doblemente la libertad sindical, son aquellos los cuales paso a nombrar. Primero, ¿quiénes están amparados por el fuero sindical, según la norma? Los miembros del sindicato en formación desde la presentación de la solicitud de registro hasta 3 meses después. También tenemos a los miembros de la junta directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como los delegados de las secciones sindicales en el marco de las negociaciones colectivas que se podrán ampliar al ámbito de protección del foro sindical. El estatuto señalará el cargo que comprende la protección. En tercer lugar, tenemos a los delegados, a que se refiere el artículo 15, y los representantes, a lo que se refiere el artículo 47 del Decreto Supremo 010-2003-TR. También tenemos a los candidatos a dirigentes o delegados, y les otorga un plazo de 30 días calendario antes de la realización del proceso electoral o hasta 30 días calendario después de concluido este. Y por último tenemos a los miembros de la comisión negociadora de un pliego petitorio hasta 3 meses después de concluir el procedimiento. ¿Cómo se determina el número que comprende esta protección, este amparo del fuero sindical? La norma lo detalla, ¿no? Indica, las partes podrán establecer en la convención colectiva el número de dirigentes amparados a falta de acuerdo. Los dirigentes amparados en sindicato de primer grado no excederán los 3 dirigentes si el sindicato cuenta con hasta 50 afiliados, agregándose un dirigente por cada 50 afiliados adicionales, hasta sumar un máximo de 12 dirigentes. En las federaciones, que son sindicatos de segundo grado, 2 dirigentes multiplicados por el número de sindicatos afiliados, no pudiendo sobrepasar en cualquier caso de 15 dirigentes, ni comprender más de un dirigente por empresa. En los sindicatos de tercer grado, en las confederaciones, hasta 2 dirigentes multiplicados por el número de federaciones afiliadas, no pudiendo sobrepasarse, en cualquier caso, de 20, ni comprender más de un dirigente por empresa. Vale decir, esto es lo que indica la norma, pero la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿se puede extender el fuero sindical?
Es decir, se puede, aparte de esta cantidad de dirigentes, circunscrita a la norma, aplicar de manera taxativa siempre. ¿Se debería aplicar? Sí, se aplica también, pero también existe la excepción de que se puede extender el fuero sindical a otros. Y esto se genera cuando existe una convención, un convenio colectivo firmado entre ambas partes. Si se delimita un máximo, teniendo en cuenta este número mínimo establecido normativamente, entonces es posible amparar mayor cantidad de dirigentes bajo este manto del fuero sindical, ¿no? Entonces, ¿el fuero sindical qué vendría a ser? ¿En qué consiste el fuero sindical? El fuero sindical consistiría en esa garantía redoblada, ese doble escudo que tienen determinados trabajadores a no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación. Vale decir de que si retrotraemos a lo que era la libertad sindical y vemos lo que es el fuero sindical, entonces solamente se ha agregado una protección adicional a ciertos trabajadores, pero esta protección está vinculada directamente al ejercicio del derecho colectivo, del trabajo, de ese mecanismo que ejercen los dirigentes sindicales en primer lugar, y en segundo lugar, vinculada también al tema del traslado. O sea, directamente está vinculado al tema del traslado. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a los antecedentes que nos remite el artículo 30, el fuero sindical? Debemos señalar primero que si nos vamos a lo que indica el derecho comparado, encontraremos históricamente que esta protección a la libertad sindical contra actos antisindicales se efectuó a través de dos modelos. Eso es antecedentes e historia. Primero en el mundo y después vamos a situarnos en el Perú. Cuando nos referimos a históricamente y universalmente cómo es bajo la revisión del derecho comparado que esta institución toma forma, tenemos que referirnos primero al modelo de protección contra prácticas desleales de origen anglosajón. Es decir, dando cuenta al origen anglosajón, se le consideraba al fuero sindical como un modelo de protección contra prácticas desleales. Y pues también tenemos el modelo del fuero sindical propio que se dio dentro del modelo latinoamericano, ¿no? Concentrándonos en lo que indica el primer modelo, es decir, el modelo anglosajón, este se basa en un establecimiento de ciertos mecanismos de protección para la libertad sindical, pero siempre vinculado a práctica o protección contra prácticas desleales, así se le llamaba. Su origen nace con la llamada Ley Wagner en 1935, la cual fue promulgada en Estados Unidos y donde tiene antecedentes como una ley, tiene antecedentes en una ley que se llamaba Ley de Recuperación Industrial que se dio en 1933. Este es el primer antecedente. Vale decir que la ley Wagner consideraba como prácticas desleales la obstrucción a determinados ejercicios sindicales. No llamaba fuero sindical propiamente dicho a esta protección, sino la llamaba, como ya he dicho, modelo de protección contra prácticas desleales. Y bueno, la ley de Wagner, como estaba señalando, buscaba evitar aquellos actos de injerencia de los empleadores a patronales en contra de los sindicatos y adicionalmente proteger y evitar también ciertos actos de discriminación antisindical y o de negativa a poder llevar a cabo una negociación colectivamente. Posteriormente, esa ley de Wagner, basándonos en el modelo anglosajón, que es el primer modelo que surge como antecedente, debemos señalar de que aparece otra norma posterior, que es la Ley de Relaciones Obrero-Patronales de 1947. Esta ley de relaciones obrero-patronales se le llamó Ley Stahl-Hartley, y esta consideró como prácticas antisindicales, a diferencia de la otra, ciertos actos cometidos por el sector sindical en contra de sus empleadores. Es decir, teníamos la vertiente bajo la ley Wagner que protegía al sindicato por accionar del empleador. Ahora, con la ley de relaciones de obrero patronal, se invirtió la tarea, se invirtió la figura, y lo que se buscaba era proteger de prácticas antisindicales a los empleadores, tales como el tema del uso de violencia en medio de los reclamos, aquellas manifestaciones de intimidación, de amenaza, las represalias que podían tomar los sindicatos en contra de sus patronos, o la negativa a negociar, pero en este caso la negativa por parte de los sindicatos.
si nos situamos dentro de la normativa y de la doctrina, tenemos como una opinión válida, la de Miguel Lobatón, a través de su libro Protección a la Libertad Sindical en el Perú, el cual señala textualmente, ¿no?, que este autor critica y señala las ventajas a la vez de estas prácticas antidesleales, señalando los términos siguientes. Un rasgo peculiar en este modelo anglosajón es la prevalencia del interés colectivo sobre el individual en la defensa y protección de la libertad sindical. En efecto, en este modelo surgen y se desarrollan como mecanismos el fortalecimiento del poder sindical, aunque en desmedro de la libertad sindical individual, las llamadas cláusulas sindicales o cláusulas de seguridad sindical que establecen monopolios o preferencias a favor de las organizaciones sindicales o de los trabajadores sindicalizados. En tan extendida su aplicación, Es tan extendida su aplicación y aceptación en los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros, que incluso la OIT, pese a lo discutible de alguna de estas cláusulas por vulnerar sobre todo la libertad sindical individual negativa, ha preferido no pronunciarse ni a favor ni en contra de la existencia de esta institución en dichos países. Todos los pronunciamientos al respecto del Comité de Libertad Sindical, como en la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, mantiene esa misma actitud, la de silencio. O sea, él dice, este modelo, el modelo anglosajón, el cual vincula al fuero sindical directamente como prácticas antidesleales, ¿es aceptado por la OIT? No. Sin embargo, la OIT guarda silencio. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección primario. Él le llama un mecanismo de protección primario en base a esas llamadas cláusulas sindicales o cláusulas de seguridad sindical. No define en sí lo que es el fuero sindical, pero es un modelo, digamos, primitivo, el cual sí le otorga cierto tipo de protección a los, a los sindicatos, al accionar y el desempeño de los mismos y de sus dirigentes. Y bueno, ese es lo positivo que resalta del modelo. Y lo negativo es de que no está debidamente sustentado, no está debidamente conceptualizado. Y adicionalmente, que algunas de estas cláusulas son excesivas. ¿Por qué? Porque ya no buscan equiparar la relación que el derecho laboral colectivo busca entre empleador y trabajadores, la cual es la balanza, llevarla a un mismo nivel, equiparar las condiciones de ambos, sino que esta ley da preferencia absoluta a lo que la ley de Wagner da preferencia absoluta y el modelo anglosajón da preferencia absoluta a lo que se desprende y lo que está combinado dentro del grupo de trabajadores. Al sindicato lo pone por encima del empleador. Y hay algunas manifestaciones con respecto a violación de derechos ya directamente comprendidos hacia el empleador. Bueno, ahora nos vamos a referir al segundo modelo, que es el segundo antecedente de fuera, ¿no? Este modelo, como indiqué, es el modelo del derecho latinoamericano. Se generó en Latinoamérica y surge originalmente como una forma de búsqueda o de protección solo de los dirigentes sindicales contra el despido. Es decir, no situaba una amplitud en su protección, como sí lo hacía la ley de Wagner. Este simplemente se centraba en proteger a los dirigentes contra el despido, hasta evolucionar llegando a ser una forma de protección de todo trabajador como contratos antisindicalistas. Inicialmente se origina y se crea buscando una protección solamente de dirigentes contra el despido. Y posteriormente evoluciona y existe una metamorfosis en la cual no solamente abarcaba a dirigentes protegiéndolos contra el despido, sino que protegía a todo trabajador contra actos antisindicales. Como sabemos, el fuero sindical encuentra fundamento constitucional dentro de nuestra normativa interna y nos tenemos que referir al artículo 28, inciso 1 de nuestra Carta Magna, o también referirnos a nivel de la OIT, norma supranacional, en su artículo 11 del convenio 87, o el convenio 98 en su artículo 1, en donde se establece este reconocimiento al fuero sindical como un mecanismo que busca esta protección de los dirigentes sindicales. Es decir, la norma internacional vincula directamente a los dirigentes sindicales con esta doble protección, no solamente la protección de la libertad
sindical, sino del fuero sindical. Igualmente, a nivel internacional encontramos que en el convenio 135 de la OIT, en su artículo 1, si bien debemos señalar que no ha sido ratificado por el Perú, prevalece y es considerado a pesar de ello, y este ha previsto lo siguiente, ¿no? Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluso el despido por razón de su condición de representante de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato o de su participación en actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos y otros acuerdos comunes en vigor. Vemos que este texto, el artículo 1 del convenio 135 del OIT, está plasmado en constante jurisprudencia, en constantes resoluciones judiciales de la Corte Suprema, de la Corte Superior de Justicia de nuestro país. Y a pesar de que no ha sido ratificado el convenio 135 del OIT, es considerado como fuente para poder entender y poder, digamos, ver las características y la protección contra hacia dirigentes en base al fuero sindical. Esto con respecto a los antecedentes internacionales. Cuando nos referimos en el Perú, tenemos como data de que el fuero sindical surge como un fuero restringido solo para dirigentes. Es decir, el fuero sindical solamente está vinculado a dirigentes sindicales. Y esto inicialmente se da a través de una resolución suprema que es la número 23 del 18 de febrero de 1957, donde se establece claramente que solamente la protección contra el despido era para los representantes de los trabajadores y está vinculado al tiempo cuando se llevaba a cabo o se trasladaba el pliego de reclamos al empleador o la tramitación del mismo y mientras durasen los efectos inmediatos de la ejecución o el acuerdo que le ponía término a esta tramitación o esta presentación de pliegos. También esta norma vinculaba la protección hacia las juntas directivas de los sindicatos en proceso de organización, de los sindicatos que ya estaban reconocidos o mientras practicasen actos de representación. Esta es la primera manifestación a nivel nacional que tenemos. Se da en 1957 a través de la Resolución Suprema número 23. Posteriormente tenemos que data otra Resolución Suprema del 10 de octubre de 1957. En esta se establece que gozaban del amparo sindical en los sindicatos las bases: el secretario general, el secretario de defensa, el secretario de organización, el secretario de economía, el secretario de disciplina y el secretario de prensa y propaganda. Mientras que los sindicatos de grado superior gozaban de este amparo los miembros de sus juntas directivas en su totalidad. Vale decir que esta resolución posteriormente es derogada, pero fue el segundo antecedente que tenemos. Primero la resolución número 23 y la segunda la resolución número 10, la cual amplía la protección, si queremos dar cuenta de ello. Cuando nos referimos al modelo del foro sindical restringido, este es recogido en su integridad por el tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? Y el doctor Villavicencio comenta esta concepción de fuero sindical recogida en la norma. ¿Y qué nos dice con respecto a ella? Nos dice, como se puede ver con claridad, la regulación reseñada consagra un fuero sindical doblemente restringido, puesto que en los objetivos está referido solo a los dirigentes sindicales y ni siquiera a todos ellos, sino a un número reducido de estos. Y en el objetivo solo se protege respecto de dos actos antisindicales: los despidos y los traslados sin causa justa debidamente comprobada o sin su aceptación, siendo por ello claro que el agente infractor previsto por el legislador es solo el empleador. Bien es cierto que tanto los sujetos protegidos son los más expuestos y que las conductas proscritas son las más graves, pero también hay que concordar en que la acotación del ámbito de la protección exclusivamente a estos y estas muestras la enorme insuficiencia de la regulación legal. Más aún cuando se sabe que las dos conductas se dan mayoritariamente por el lado de los aumentos discriminatorios a los que los sindicatos y los afiliados, y no a la promoción de los activistas sindicales, las sanciones disciplinarias abusivas, etc. Es decir, él dice, la norma sirve, en otras palabras. Lo que recoge el tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, esta regulación doblemente restringida, sirve. Sin embargo, no denota todas las características que deberían contener
la protección del fuero sindical a los dirigentes. Y esa es su crítica, ¿no? Cuando señalamos de que el fuero sindical es una protección, vuelvo a repetir, está vinculado directamente con la libertad sindical y está regulado en el tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en el artículo 30. Cuando revisamos las normas, si nos vamos al tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, vamos a encontrar solamente dos artículos que hablan del foro sindical, el artículo 30 y el artículo 31. El artículo 30 nos dice, el foro sindical garantiza a determinados trabajadores a no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa, sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación. No es exigible el requisito de aceptación del trabajador cuando su traslado no le impida desempeñar el cargo de dirigente sindical. Esta es la excepción. Y el artículo 31 nos dice quiénes están amparados por el fuero sindical. Los miembros de los sindicatos en formación, en principio, ya lo dije, ¿no? Los miembros de la junta directiva, los delegados, los candidatos a dirigentes o delegados, y por último, los miembros de la comisión negociadora de pliego petitorio. Y señala la extensión que puede darse por convenio colectivo en su último párrafo. Cuando nos vamos al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en su capítulo 3, desarrolla de mejor forma lo que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo solamente se limita a nombrar en dos artículos. Y nos tenemos que remitir al artículo 12 del reglamento, el cual detalla fuero sindical. El fuero sindical, a que se referencia el artículo 31 de la ley, también comprende a los delegados de las secciones sindicales y los dirigentes de sindicatos, federaciones y confederaciones, o los representantes designados por estos, acreditados para participar en espacios de diálogo sociolaboral de naturaleza bipartita o tripartita, en calidad de comisiones oficiales encargadas de estudiar problemas de interés general o nacional con los límites señalados en dicho artículo. Las partes pueden pactar mediante convenio colectivo, ampliar la protección del foro sindical a otros trabajadores o incrementar los periodos de protección del mismo. Comienza desarrollando lo que la ley no había desarrollado. Bueno, esa es la naturaleza o lo que se busca de cada reglamento, ¿no? Que especifique, que amplíe, pero la ley era muy restringida con respecto al concepto y al ámbito de aplicación del fuero sindical. El artículo 13 del reglamento nos dice, los dirigentes amparados por el fuero sindical, en el caso del sindicato de rama de actividad, gremio, oficio, varios, federaciones y confederaciones, no podrá ser más de uno por empresa. La proyección, el artículo 14, a que se refiere el inciso B del segundo párrafo del artículo 31 de la ley, alcanza a los titulares de la junta directiva o a quienes hagan de su vez, sin exceder los límites precisados en el artículo 12 y 13 del presente reglamento. Es decir, no solamente para dirigentes sindicales, sino para delegados y para representantes que han sido escogidos por la asamblea o por la junta directiva, que actúan a nombre de esta, como si fueran apoderados. El artículo 15. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley, los conceptos de licencia y permiso sindical son sinónimos. Es decir, se regulan bajo 4 artículos y se da una interpretación más, digamos, detallada de lo que comprendía el fuero sindical. Entonces, refiriéndonos a la definición que podemos esbozar, ¿no? No resulta fácil el establecer una definición de lo que debe entenderse por fuero sindical, pues el contenido del mismo ha ido evolucionando, tanto en su contenido como en los sujetos a quienes les resulta aplicable. Es por ello que en la doctrina y en el derecho comparado encontramos que las definiciones oscilan entre una concepción restringida y una concepción amplia de lo que debe entenderse por fuero sindical. Respecto a la concepción restringida del fuero sindical, en la doctrina encontramos diversas definiciones, algunas de las cuales citamos a continuación. Entonces, primero nos vamos a referir a lo que decía el doctor Elías Mantero, ¿no? Y a través de su libro Derecho Laboral, Relaciones Colectivas de Trabajo, indica, el llamado fuero sindical es un mecanismo de protección que ha establecido la ley a favor de determinadas personas que realizan ciertos actos de actividad sindical. Su principal objetivo es recortar algunas acciones del empleador permitidas normalmente por la ley o por el ejercicio de la facultad de dirección que pudieran afectar la actividad de dirigentes sindicales, tales como el despido arbitrario o el cambio de centro de trabajo. Es decir, él relaciona directamente el fuero sindical
como un mecanismo en primer lugar, y en segundo lugar, como un tipo de excepción que existe a uno de los elementos esenciales de la relación laboral, que es el poder de dirección. Como sabemos, el poder de dirección permite al empleador, respecto al trabajador, determinados actos. El poder de fiscalización, el poder de dirección y el poder de sanción. En este caso nos referimos al poder de dirección. De este se desprenden algunas actitudes, algunos derechos que tiene el empleador, como por ejemplo poder trasladar al trabajador a otra sede, siempre con causa justa, obviamente. En este caso referido al llamado fuero sindical, este restringe ese derecho y limita el poder de dirección que tiene el empleador hacia el trabajador. Y así lo vincula el doctor Elías Mantero. A su vez, el doctor Sandoval, el doctor Isaac Sandoval, en su libro Convenio o Contrato Colectivo de Trabajo, ¿qué nos dice? Nos dice, de ahí el reconocimiento del fuero sindical que viene a ser la garantía de inamovilidad temporal conferida por la ley a favor de algunos trabajadores, como protección al ejercicio de la libertad sindical y en virtud de la cual no pueden ser despedidos, trasladados, demejorados en sus condiciones de trabajo sin causa justa previamente calificada por la autoridad competente. Es decir, el reconocimiento ya no solamente está vinculado a lo que decía el doctor Elías Mantero respecto a limitar el poder de dirección que tiene el empleador, sino que Isaac Sandoval lo vincula a algo más, ¿no? A esa garantía de no ser despedidos, al no ser trasladados y al no perjudicar las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores sindicalizados. Si nos referimos al derecho positivo, encontramos que el artículo 30 del tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo define al fuero sindical en los siguientes términos. El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores a no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos en la misma empresa, sin causa justa debidamente demostrado o sin su aceptación. Es decir, esta acepción, esta definición que otorga la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo realmente es muy técnica, ¿no? El fuero sindical garantiza, te estoy diciendo que es una garantía, a determinados trabajadores a no ser despedidos, no detalla inicialmente quiénes son esos trabajadores. Y sí lo desarrolla el reglamento. En cuanto a esta concepción, el fuero sindical en el sentido amplio, también la doctrina considera variedad de definiciones, entre las cuales cabe resaltar las siguientes, ¿no? La de Alfredo Ruprecht, el cual a través de su obra Garantías de pleno y libre ejercicio de la libertad sindical señala, él sostiene que la protección que se da a los trabajadores en función de la representación sindical que ostenta o por el hecho de ser afiliados a una organización profesional suele denominarse foro sindical. Es decir, combina directamente a que esta protección del foro sindical está directamente vinculada a solamente los trabajadores que realizan acto de representación sindical ostentando este cargo o que están afiliados a una organización profesional. Por su parte, nosotros nos adherimos o me adhiero al concepto amplio de foro sindical, no al restringido, por lo que lo defino como el conjunto de medidas destinadas a proteger no solo a los dirigentes sindicales, sino también a todo trabajador contra el despido o cualquier acto de hostilidad motivado en su participación en la actividad sindical. Voy a hacer acá un paréntesis. ¿Por qué? Porque nuestra normativa regula en sentido restringido, ojo con ello, regula en sentido restringido el foro sindical solamente a los que hemos nombrado como dirigentes sindicales, los miembros del sindicato en formación, la junta directiva, delegados, miembros de comisión negociadora y los candidatos a dirigentes. Eso es lo que determina nuestra ley en sentido restringido. Sin embargo, ¿por qué yo me adhiero al concepto amplio del foro sindical? Porque la OIT y su comisión ya han definido este tema, que no puede estar restringida simplemente, aunque inicialmente lo decían, a los dirigentes sindicales, sino que por un tema de representación y de protección redoblada, le corresponde también a todos los trabajadores contra el despido, contrato de hostilidad motivado en su participación de la actividad sindical, es decir, a trabajadores sindicalizados
o a todo trabajador que pertenezca a un sindicato, pero que esté en ejercicio o vinculado al mismo esta práctica ilegal de despido. Las características. El tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo señala en su artículo 31, ya lo hemos citado, no lo voy a repetir, y voy a detallarlo según el esquema que figura aquí. La doctrina atribuye al fuero sindical diversas características. Sin embargo, considero que la enumeración más acertada es la proporcionada por el profesor Gómez, quien señala lo siguiente. ¿Qué nos dice el profesor Gómez con respecto a estas características? Se trata de una garantía dada a ciertos trabajadores que han formado un sindicato para hacer tangible su representación. Amplia la concepción, no es restringida. Segundo, no dice, es una garantía de inmovilidad de estatus de trabajador que ejerce una actividad sindical. Es decir, no pueden ser trasladados si se perjudica la actividad sindical. En tercer lugar, nos señala, es una garantía para impedir la modificación sustancial del contrato de trabajo con ocasión a ejercer el derecho de sindicación. Es decir, este fuero sindical protege al trabajador inclusive de las modificaciones que puedan ocurrir del contrato de trabajo y que estén reguladas inclusive dentro del mismo. En cuarto lugar nos dice, se trata de una garantía temporal, pues dura en tanto se ejercite el derecho de representación sindical y finaliza meses después de expandirse el mandato. Tiene un antes y tiene un después. Y es una garantía, normalmente, es una garantía temporal dinámica, si queremos llamarlo así. En quinto lugar, nos dice, es una garantía que su vínculo, que se vinculó a cierto ámbito. Dirigentes en un sindicato, federación y confederaciones de trabajadores. Esta garantía está reservada a los dirigentes del sindicato y es entregada a los miembros que, según los grados sindicales, ha de corresponderles conforme a ley. Es decir, él mezcla lo que es el sentido restringido y el sentido amplio del foro sindical con los trabajadores. No solamente lo limita a los delegados, a los representantes, a los dirigentes o a los apoderados, sino a todos los trabajadores que en medio